¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de lunes aquí en la televisión pública. La pregunta de arranque con Caruso es: ¿cómo vamos a hacer para hablar de política, de economía, de justicia cuando arranque el Mundial, no? No tengo la menor idea, No estamos sé. muy manijas. Recién estaba recordando dónde estaba con los penales contra Italia en aquel momento. Es una chiquilina. No, tenía meses de vida. Claro, por eso. Recuerdo perfectamente dónde estaba en ese partido. Bueno, 20 de noviembre, queda cada vez menos, pero bueno, no, lamentablemente no es nuestro ¿Qué tema. será de Desiguales, Hoy, no? No sé, pero les puedo contar que va a ser hoy de Desiguales, porque todavía el Mundial no arrancó, así que seguimos con la mente en el juego político, económico y judicial. Y ya está en los estudios de nuestro programa Jorge Alemán. Varias veces ha estado con nosotros, por suerte, somos afortunados de tenerlo por Zoom, a veces desde España. Cuando está aquí en Argentina, por supuesto, lo invitamos para pensar, para intentar responder esas preguntas que tienen que ver con el armado político, no partidario, político, digo, a modo rompecabezas de cara a 2023, ¿no? En un mundo polarizado. Ayer hablábamos un poco de, bueno, grieta sí o grieta no. ¿En qué se transformó ese kirchnerismo ante kirchnerismo? ¿O sigue vigente? Bueno, preguntas y charlas que vamos a tener en un rato nada más con Jorge Alemán. Y sigue rebotando la secuencia del oficialismo durante el fin de semana, digamos, ¿no? Primero fue Cristina Fernández de Kirchner en Pilar, en el acto de la UOM. Después fue Máximo Kirchner en Mar del Plata, en el Congreso del PJ bonaerense. Y después Alberto Fernández, tanto en un acto con Evo Morales y después una entrevista. Y Nico Fiorentino provoca, como siempre, dice: che, miren que no todo es lo que parece en esa escena, ¿no? O en lo que hay algo más. Así que vamos a seguir charlando porque, claro, de cara a una enorme cantidad de desafíos que tiene en materia económica el gobierno del Frente de Todos, y al mismo tiempo esos ruidos que siguen apareciendo y la pregunta sobre si fortalece o debilita todo lo que el gobierno tiene que hacer para tratar de generar mejor calidad de vida a la gente y, como suele decirse, tener mayores aspiraciones para el 2023. Y atención con esto, porque se especulaba con la posibilidad de un paro de transporte a nivel nacional. Mañana en distintos rubros, se hablaba de colectivos, se hablaba de trenes, se hablaba de remises, taxis. En algunas provincias podía también estar afectado lo que tenía que ver con aviones. Bueno, comunicado de la Unión Tranviaria Automotor: no va a haber paro de transporte mañana. El reclamo, la verdad, que era bastante confuso, porque era un bono de 50.000 pesos para jubilados. ¿Para qué jubilados? ¿Para todos o para los ex trabajadores del sector? Lo convocaba a este paro la UGAT, una unión que nuclea a distintos sindicatos del transporte, pero luego de una reunión en el Ministerio de Economía se decidió por ahora dar marcha atrás, así que mañana no hay paro de transporte. Bueno, nos metemos en la agenda Sí. de Desiguales. Vamos con nuestros compañeros y compañeras. ¿Qué dice la barra? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo tranqui? El primero que el Mundial viene con un arlequín de Argentina, yo me levanto de acá y me voy. ¿Por qué de Arlequín? ¿No te gusta? Es símbolo de persona mundialista, símbolo Sí, de persona que solo ve Mundial. Se Es cierto. embandera 15 días Es antes. cierto. Arlequín. Sí. Y te dice, Está che, muy bien. es bueno el 10, te dice. Pero ¿Qué si querés traigo pilusos celestes y Ahí blancos. te banco un poco más. Piluso celeste y Ahí blanco te va. banco un poco No hay más. que exagerar, hay que No, vivirlo. no sobreactuemos. Ay, bueno, Exactamente. déjalo que cada uno lo diga como quiera. Bueno, Néstor, ¿vos cómo lo vivís, Néstor? Con calma. Es fútbol, no es más que eso. Es lo más importante de las cosas menos importantes. Sí, claro, Se pero ha después dicho. de ver la serie de Netflix y cuando ya lo ves a Messi que está camino a Qatar y cuando ya salió el avión con dulce de leche y yerba, yo me emociono, ¿qué querés que te diga? Yo ya arranco en modo, bueno, vamos, ¿cómo venimos con esto? ¿A vos te gusta eso? Falta. Bueno, Tranquilos. Cada uno. Arrancamos con Néstor, sí, a lo nuestro. claro. A ver, novedades en la causa respecto del atentado de Cristina. Novedades, tampoco, novedades. Hay alguna cosa que empieza a trascender. Está claro que una cosa es venir a los medios de comunicación y hacer exposiciones mediáticas, y otra muy distinta, sentarse a declarar ante un juez y un fiscal en calidad de detenido. Vamos a hablar de la declaración de Jonathan Morel, de uno de los fundadores y uno de los referentes de la agrupación Revolución Federal, sobre todo porque cuando estuvo detenido fue indagado, hemos tenido acceso a esa declaración, y de toda esa declaración, que dura una hora y bastante más de una hora, hemos extraído apenas 2 pedacitos. Hemos mostrado alguna cosa a lo largo de la programación de la televisión pública, pero queremos detenernos en esto en particular, porque el inconsciente a veces tiene esas cosas. Bueno, tenemos aquí un psicólogo que nos va a ayudar a entender esto. Jonathan Morel explicaba
su relación con Caputo Hermanos, con la empresa del ala pobre, dicho esto con muchas comillas, de la familia de Nicky y de Toto Caputo, los exfuncionarios del gobierno. Y él intentaba despegarse, desvincularse. De hecho, decía que había conocido a Rosana Caputo a través de una circunstancia absolutamente fortuita. Y de repente, mientras declaraba en indagatoria como acusado ante el juez y ante el fiscal, pasó esto. A ver. Yo hablaba, para comunicarme con Caputo Hermanos, me comunicaba a través de, ahí está, me acordé el nombre, Luján era una de las chicas, Luján Palferrio, está agendada como Luján Palferro, y el otro es Lucas Caputo Hermanos. Yo me comunicaba mucho con Lucas, perdón. Yo me comunicaba mucho con Lucas, perdón. Perdón, esto, Néstor, yo no lo había visto, es exclusivo, entiendo, no se Sí. conocía hasta ahora. Esta es la declaración indagatoria, la que prestó ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y ante el fiscal Gerardo Policita en el momento en que estaba detenido y lo indagaron, le dijeron, señor, usted se lo acusa de esto, esto y esto, en esa declaración en la que le preguntaron y le preguntaron mucho, cuando le preguntaban por Caputo pasó esto, que puede ser un fallido, una cosa... No, perdón, el primero dice, yo me comunicaba con Luján, Sí. no me acuerdo el apellido. Habla de dos Y personas. con Luis de Caputo Hermanos. Y después vuelve a retomar y se da cuenta me que lo que dijo comunicaba estaba mucho, mal. exactamente. Y cuando dice Caputo, con Luis. Como que le sacó el de Caputo Hermanos. Bueno, pero de la misma manera que intentó cambiar el eje respecto de con quién se comunicaba, más allá de este fallido que está sujeto a múltiples interpretaciones, también abonó en el marco de esa declaración indagatoria una teoría que le es funcional a todo el mundo y que en el caso de que se consolidara, y hacia allí va la investigación a consolidar esa teoría, dejaría por fuera de la investigación todo lo que rodeó el intento de magnicidio y lo dejaría en manos, mira, que te lo diga él. A ver. Yo soy una persona muy sociable, así que sí, organizaba reuniones, o lo que digo, ¿no? Para juntarnos, porque a mí me interesaba mucho también el unir a esas personas que estaban en la calle de golpe manifestándose contra un gobierno sola, unirlas y hacer un grupo donde vos puedas hacer catarsis, donde puedas hablar. Nada, me parecía algo sano, ¿no? Y se terminó formando hasta un grupo de amigos, se podría llegar a decir. Que bueno, lamentablemente todo se disolvió después de lo que pasó con la vicepresidente. Pero la realidad es que, o sea, no puedo negar, sí, es por eso que lo menciono, que todo esto se desvirtuó, por así decirlo, y si hoy estamos acá es debido a lo que sucedió con Cristina Fernández de Kirchner en aquel 1 de septiembre, ¿no? Cuando un grupo de locos intentaron atentar contra la vicepresidente. Está claro, un grupo de locos, Me- ahí se limita todo. Un grupo de locos que además no tienen nada que ver con este grupo pacífico, esta congregación de amigos que se había formado en torno a Revolución Federal. Cosas de Deres Me Sancho. gusta el concepto de yo soy muy sociable. Es cierto, fabrico guillotinas para amenazar personas, tiro antorchas encendidas a la Casa Rosada y digo que si veo un kirchnerista me dan ganas de hacerlo sangrar. Pero sacando eso, Sí. soy una Soy un persona buen muy pibe. sociable. ¿Sociable para qué? Martín- Préstenle Sí. atención a esa parte final porque De la, lo- teo- del la grupo de teoría loquitos. la teoría de los locos es la que se va a terminar imponiendo, o por lo menos hacia allí avanza la investigación, para que esto sea 3 loquitos, que son los 3 que están detenidos, no hay nadie más que esté siendo investigado, y esto es la teoría, la hipótesis de que alguien se levantó una mañana, dijo voy a matar a la presidenta y estuvo a punto de provocar acaso una guerra civil en la Argentina, así de simple. Cuando Y- este hombre había dicho, perdón, Caru, si yo pudiese me infiltro, pero lo que pasa es que los chicos de la cámpora me van a reconocer Sí. y le pego un tiro a la vicepresidenta. Digo, lo que él dijo en una charla de Twitter, si no me equivoco, que había sido Twitter Space, ocurrió de manera exacta. Déjame 30 segundos más para contar un dato adicional. Según la jueza María Eugenia Capuchetti, el primer intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner ocurrió el 27 de agosto. Fue el día de las vallas, el día de la represión, el día de las vallas, en que la vicepresidenta habló cerca de la medianoche en un escenario improvisado. Ahí hay una serie de diálogos en la que Fernando Sabac Montiel, el hombre que después le apuntaría a la cabeza, le dice a Brenda Uliarte:
no pude porque justo tuvo la custodia, ya se metió para adentro, no traigas nada. La propia jueza Capuchetti dice que ese no traigas nada es que no le lleve el arma. Esto fue el 27 de agosto. Ese día hubo un vivo de Twitter en el que Jonathan Morel, antes de que pasara toda esta secuencia que acabo de describir, le decía al resto de los integrantes de Revolución Federal que estaban en ese vivo de Twitter con él, quédense atentos a las noticias porque está por pasar algo. Bueno, nada menor, ¿no es cierto? Está claro que la Cámara, en función de las decisiones que toma, tanto en la causa de Revolución Federal como la del atentado, va hacia la teoría de los locos sueltos. El juez Martínez de Giorgi, por lo menos en los fundamentos de los procesamientos, da a entender que no, que hay una vinculación y vuelve a insistir con eso. Sí, lo que no tiene todavía, lo que no encontró todavía es ese eslabón que vincule definitivamente a Revolución Federal, no ya como un soporte ideológico, sino como una participación directa en la planificación del ataque. Porque lo ideológico ya está comprobado. El sustento ideológico dice, esto fue el caldo de cultivo que posibilitó que luego alguien fuera y le pusiera una pistola. Pero con eso no alcanza para achacar a la Revolución Federal el delito del homicidio, el intento de homicidio. Uno se pregunta si el Poder Judicial y sobre todo Comodoro Pi tendría otra vocación de darle peso a ese componente ideológico en otra causa, o si fueran otras las personas que estuvieran involucradas. Digamos, es absolutamente contrafáctico, pero conociendo a Comodoro Pi, el contrafactismo, por llamarlo de alguna manera, es absolutamente previsible. Gracias, Néstor. Vamos, hay un informe. Sí, tenemos un informe y tiene que ver, bueno, con el avance, la consolidación de los discursos de ultraderecha y sobre todo cómo impregnan en algunos lugares, digamos, ¿no? Y cómo van penetrando efectivamente hasta convertirse en presuntas verdades para un sector importante de la sociedad. Si Argentina hace la reforma monetaria que tiene que hacer, la reforma de la ley de emergencia laboral que estoy proponiendo yo, si Argentina hace eso y le quita impuestos a la producción, va a tener un crecimiento tan espectacular Argentina en 2024, 2025, 2026, que la cuestión del fondo va a ser abstracta. Vamos a tratar de adivinar de qué habla Mauricio Macri en su libro, ¿no? El Estado es el que más ha hecho por destruir y complicar la vida de los argentinos. El Estado es el enemigo, es una organización criminal. El Estado presente es una gran estafa, es un gran robo a la gente de laburo, eso es lo que me da bronca a mí. La sociedad tiene que combatir, organizarse y combatir por su libertad en contra del Estado. En contra del Estado. Sí. Miles de millones en contenidos audiovisuales de dudosa procedencia, de dudosa calidad. ¿Qué haces con la televisión pública? Privatizar. Listo. ¿Saben la cantidad de escuelas que son? ¿La cantidad de hospitales que son todos los años? ¿Los kilómetros de ruta? ¿Hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en aerolíneas argentinas? Bueno, YPF tiene que funcionar como una empresa privada. El Estado solo se debe ocupar de cuestiones que son referidas a la seguridad y la justicia. Si yo soy presidente, yo dolarizo la economía. Y si la casta política no me lo deja hacer, llamo un referéndum. Vas a ver lo que dice la gente. El impuesto a la silla, el impuesto al cartel, el impuesto al cartelito. Baja todo, que no quede nada. Baja todo. Queremos que nuestros hijos sigan trabajando el campo y no nos vean a nosotros sufrir con tanta carga impositiva. Van a tener que volver a empezar y desprenderse del kirchnerismo definitivamente. Al peronismo hay que decirle basta y yo no discuto más con vos, yo no discuto más con mafiosos, hay que decirle al peronismo. No es voltar apenas a terra do crime. Esse tipo de gente tem participado da vida pública. ¿Por qué te gusta Bolsonaro? Porque yo viví en carne propia el socialismo. Yo sé lo que son. Bolsonaro en Brasil, Milei en la Argentina. Pronto. Hay que empezar a barrerlos. Renovar el sindicalismo. A barrerlos. Bueno, pero no tenerles piedad. En la seguridad vos no podés tener miedo. Tenés que ir, digamos, si vos tenés el miedo, le transmitís ese miedo a la policía. ¿Dónde está la oposición? Buscando una salida democrática, una salida pacífica, mientras todo el pueblo argentino se caga de hambre. Yo tengo una posición tomada que las personas, digamos, tendrían que tener libre portación. ¿Todas? Porque todo mundo armado. Que el pueblo armado jamais será esclavizado. Cuando se fusilan unos cuantos en este país, pasamos al frente. La idea del progreso está destruida porque la gente dice, bueno, me quedo acá,
a fin de mes cobro algo. Voy Realmente. al acto que tengo que ir. Son todos unos mentirosos y se dedican a querer lavarle la cabeza a la gente necesitada y a los jóvenes. Estamos cansados de los políticos. Los traen extorsionados, que si no vienen le sacan el plan. Lo que tiene que hacer Macri, porque va a estar el gobierno de vuelta, tiene que sacar todos los planes. No nos pueden correr más, ningún progre nos puede correr, ¿no? Ese discurso progre cínico no me lo banco más, no me lo banco más. ¿Qué dice Jorge? ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Gracias por venir. Volver, podríamos decir, ¿no? Sí, por volver, sí. Estoy volviendo siempre, como suele decir ese tango o algo así. Estábamos charlando, ¿no? De las viejas milongas, o venían charlando de ese Buenos Aires que me trajo amablemente, sí. Del Buenos Aires insomne, que no apaga la luz nunca. De lo que acabamos de ver, quiero preguntarte esto que decía Milei, para ver qué pensás vos sobre por qué algunas ideas impregnan tanto en un sector de la sociedad, sobre todo en jóvenes, si es cierto, y si es así, ¿por qué? Dice, no quiere hacerlo la casta política, no quiere hacerlo la dirigencia, anda a un referéndum y a ver qué piensa la gente sobre estas ideas, ¿no? Que estamos escuchando. Bueno, uno de los ídolos que tiene este tipo, y también en la ultraderecha en general, es un economista que piensa que la vida debe ser reducida toda íntegramente al cálculo de costo-beneficio. Me tengo que separar de mi mujer, debo tener hijos, tengo que tener un amigo, todo eso tiene que pasar por la criba de si es un beneficio o no es un beneficio. Como este además tiene un rigor, los locos se caracterizan por tomarse las cosas en serio, no como los neuróticos que son ambivalentes. Está dispuesto a decir que se pueden vender los órganos si te conviene y vender a tu hijo, pero no es más que la regla de haber hecho pasar todo por la criba de costo y beneficio. Es muy práctica, porque una civilización o una cultura o una nación se sostiene con ciertas renuncias. Eso lo explicaba el propio Freud. No hay forma de establecer un pacto sin renunciar a destruir al otro o a destruirme a mí o a buscar pretextos para destruir. El mismo Freud, que era un conservador, decía, bueno, pero si una sociedad no satisface las necesidades, merece ser destruida, pues si pide renuncias... La base del contrato social. Era base del ¿no? contrato Si no es, social, versión Freud, hay miles de versiones, pero que apuntan a lo mismo. Estos muchachos y estas mujeres en todo el mundo, los discursos se parecen mucho, ¿no? Dicen, no digas que no. Es mentira esa renuncia que te piden, es un robo. Es un robo de los políticos, un robo de los progres. En realidad no renuncies a nada. Y entonces, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid dice, no vamos a apagar la luz. No va a haber restricción eléctrica. Bueno, se vuelve muy incómodo para los sectores, de esto hablábamos antes, para los sectores populares, o de izquierda, o de nacional populares, pedir renuncias. Pero, a ver, Jorge, ese no vamos a apagar la luz, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el consumo eléctrico en Europa, con una guerra entre Ucrania y Rusia. Sabemos, el por qué debería apagarse la luz de noche de los monumentos, por ejemplo. En un momento tiene una consecuencia. En un momento hay que sacar plata de otro lugar para pagar esa luz. Esa consecuencia... No se ve. ¿No se ve? No se ve. ¿No la sienten? No hay más consecuencias. No se podría entender nada de todo esto si no se hubiera anulado, en primer lugar, la lectura histórica. O sea, hay un gran segmento en todas las poblaciones mundiales donde no lee la relación ni con la historia, ni con las herencias políticos más importantes. Y luego tampoco el horizonte del proyecto, que después de todo depende también de la lectura que hagas de tu pasado histórico. Las consecuencias, es inútil convocar a las consecuencias. Uno puede argumentar, esto si llega a triunfar va a ser un desastre absoluto, va a ser una de las cosas peores que hemos vivido. Bueno, es el repertorio de indignación moral que hay en todas partes del mundo. Sectores progresistas o sectores nacionales y populares que están con una indignación moral con la que no pueden vivir, como diciendo, pero ¿cómo se está promoviendo semejante desastre? En este sentido, es una especie de tsunami distinto al de los fascismos y de los nacionalismos del nazismo histórico. Pero sí. y volviendo a las consecuencias, ¿cómo no se va a dar cuenta un madrileño, por ejemplo, que en un momento le van a recortar lo que tenga que ver con salud pública, en el caso de que la haya, no lo sé, hay cosas materiales que se van a tener que recortar? Sí, pero como su odio hacia el sector, que es el agente del robo, ha deshumanizado todo,
Es decir, primero empezó con los inmigrantes en Europa. Ahora ya los verdaderos extranjeros son los gobernantes de izquierda, que el otro día fueron acusados de peronistas. Sí, dicho sea de paso. Ayuso está obsesionada Me con el divertí con peronismo. eso. Claro, se gastó la de Castro bolivariano, la de populismo, y dijo, y Sánchez después lo llamó a Rejón y dijo, ¿me explicas qué es esto, oye, lo del peronismo? Bueno, primero deshumanizaron todo eso. Esa gente no pertenece a la misma condición que la tuya. Son otros, ¿no? Son ellos o nosotros, como Claro, se dice acá. en primer lugar, esos no pertenecen a tu propia... Si no, no se podría haber logrado negar, como se hizo en Argentina, el intento de magnicidio. Es evidente que la gente no ha registrado las consecuencias. Si hubiera una mínima relación con las consecuencias, el propio establishment, los propios grupos de poder hubieran dicho, no podemos tener un país... ¿Quién va a invertir en un país donde hay un intento de magnicidio y no se investiga? Eso habría sido una lógica del poder antes, ¿eh? Ahora no lo es. Por eso cuando hablábamos antes si los grupos de poder van a tolerar esto, ojo, así como hay sectores de los grupos explotados que votan cosas sumamente destructivas para ellos mismos, aunque a través de eso realizan sus intereses. No hay que decir votan contra sus intereses, realizan intereses de otro tipo. También hay sectores del poder embarcados en el delirio, que si hubieran actuado racionalmente tendrían que haber dicho un intento de magnicidio en un país donde no se investiga nada. Entonces, ¿qué es ese país? No tiene ni las condiciones básicas para que sea confiable. Pero vos pensás que el establishment económico en la Argentina apoyaría un proyecto muy frontalizado como el que Macri propone. No, en principio si uno le atribuye la racionalidad que uno normalmente atribuye, no. Pero yo vi en el programa de Bill Maher, que sigo con atención de la cadena norteamericana, a muchos tipos republicanos, muchos tipos de la CIA diciendo, pero ¿qué les está pasando a los republicanos? ¿Se están volviendo locos? ¿Qué les está pasando a tal y tal grupo de poder? ¿Por qué apoyaron a Trump? Que terminó en un manicomio, ¿no? En el Capitolio. Sí. Y que puede volver, digamos. Sí, claro. O sea que el fenómeno no es tan... las categorías esas de racionalidad que normalmente se emplean, por ejemplo lo que acaba de decir Luli ahora recién, claro, un poco de atención a las consecuencias te haría pensar, pero eso lo tendrían que haber pensado con el atentado a Cristina. Pero acá hay un problema mayor. ¿Cómo construye el progresismo, las izquierdas? ¿Cómo construyen si no hay historia, es decir, no hay experiencia reciente con la cual vos podés validar modelos? Y si además tampoco tiene mucho sentido... Y bueno, Pablo, sí, vamos a tener que atravesar un tiempo histórico difícil. Es lo que me has dicho. Me dicen, es muy desalentador. Miren, o sea, por ahí resulta... Me sorprende Caruso diciendo que es desalentador, ¿no? No, porque estuvo en programas que... en diarios que leo y en programas que escucho y así lo Bueno, escuché. porque yo creo que el optimismo de uno tiene que ir también contra la descripción más terrible de todas. El verdadero optimista se pone a prueba ahí. Si yo digo tenemos el viento de la historia a favor y está todo a nuestro favor, es fácil ser optimista. Pero no contestaste. ¿Sobre qué tiene que arraigar una construcción distinta a la de las ultraderechas? No, en el argumentario actual de la izquierda y de los proyectos nacionales y populares que apelan a la razón histórica, que apelan a la justicia, que apelan a la igualdad, hay un punto de debilidad que antes no había. Bueno, pero por ejemplo, con Lula vos lo dijiste puntualmente, no ganó por ser un líder revolucionario de hoy, sino por un sensato socialdemócrata que era a quien querían ver. ¿Eso en Argentina cómo se traduciría? Se traduciría si, por ejemplo, el señor Massa logra bajar, vamos a decir una cifra optimista, 40 puntos, que tendrían que bajar muchos más, ¿no? Pero si baja 40 puntos la inflación y la última, digamos, el último bastión histórico de la Argentina, Cristina, ve con agrado su operación, surgiría un proyecto capitalista, neodesarrollista, con un permiso para que se sigan desarrollando, lo que es muy importante, las militancias de distinto signo popular, y ahí podría haber una gran chance. ¿Sería un Alckmin Lula, un Cristina Massa? Sí. Es que esas esas hoy por hoy, todo esto que digo, por favor, es de una provisionalidad absoluta, sí. Pero hoy en día la matriz es esa combinación. Es una combinación entre una izquierda
que tuvo un pasado, por ejemplo, en España, el Partido Comunista, Podemos, Ahora, y el PSOE con su pragmatismo. Pero, Jorge, eso te puede dar un techo de transformaciones tan bajo que la calidad de vida de la gente no mejore lo que tiene que mejorar para volver a enamorarte de la política y que todo sea... Ese es el problema de fondo. Es lo que hablábamos antes de empezar. El 70, que no es en el siglo, yo sé que para ustedes es muy viejo, pero los 70 era la revolución. Todas las conquistas sociales que ustedes conocen proceden de las revoluciones. La revolución, por razones filosófico-históricas que acá no vamos a quedar, quedó fuera de juego. En la revolución no se trataba de mejorar la tasa de beneficio. Marx lo había dicho claramente, se trataba de cambiar las relaciones sociales de producción, la matriz misma del sistema. Sí. Y nosotros creíamos que íbamos a ser contemporáneos, que íbamos a ver el socialismo, que lo íbamos a ver, no que iba a llegar, o sea que no lo íbamos a ver por ahí en el momento de jóvenes, pero en el año 2000, socialismo del mundo entero. Bueno, nadie ya habla de cambiar las relaciones sociales de producción. Es una disputa sobre cómo mejora la tasa decreciente siempre de beneficio, entre los que quieren el recorte y el ajuste general. Sí, la redistribución, digamos. Sí, se discute la redistribución. Y como pregunta muy bien Pablo, ¿será suficiente con una redistribución para provocar el impacto colectivo que sería necesario para despertar un nuevo tipo de imaginación política y un nuevo tipo de conciencia popular que diga, basta? Nosotros, porque hay distintos antagonismos a la vez. Sigue habiendo un antagonismo de lucha de clases. Hay un antagonismo entre los trabajadores y los sectores del poder. Pero no logra, como diríamos, no logra articularse como el fundamental. Claro. No está en el centro de la escena. Néstor. En este escenario diagnóstico del que hablaba recién, sobre todo de las posibilidades de que a Sergio Massa le vaya bien para instalar un modelo nuevamente capitalista, y esto que le decía Pablo, ese techo tan bajo de la mejora del ciudadano del día a día, lo que estamos hablando es que aún en el mejor de los escenarios que le pudiera ir a este gobierno, sigue siendo un escenario propicio para el crecimiento de la derecha más rancia. Absolutamente. En España hicieron muy bien las cosas. ¿Nunca la derecha? No, la izquierda. Nunca voté al PSOE, voté siempre a la izquierda, pero debo decir que la alianza de Sánchez, Podemos, Esquerra Republicana, ha sido excelente gracias a Yolanda Díaz, que es una gran ministra. Está la situación energética bastante resuelta, la situación de la inflación del resto de Europa también, las relaciones laborales también. Va a ganar la derecha. Es muy probable que gane la derecha. ¿Y por qué? Porque no hay una correlación como hacen muchos analistas aquí que dicen la derecha gana porque se les ceda. Por ejemplo, el otro día escuché en un programa de unos amigos, un señor que decía, le cedieron la soberanía y por eso sube la ultraderecha. No, está subiendo por otro factor, porque hay un nuevo tipo de subjetividad. Entonces, aunque hayan mejorado muchas cosas, esas cosas no se ven porque rápidamente el tiempo las se fuma. Ya no se acuerda nadie de la cuarentena, ya no se acuerda nadie de la pandemia, ya las conquistas del estado de bienestar. Por ejemplo, supongamos, las leyes laborales. Si hay un montón de pibes que trabajan en negro, que no registran cuál es el beneficio de obtener leyes laborales. Después, la idea de campañas electorales, proyectos políticos de representación. El sujeto ese del que estamos hablando, el de la ultraderecha, está constituido de tal manera que no se siente representado. Se siente representado si hay un quantum de odio hacia los políticos. Y esto ha acontecido como una especie de epidemia mundial, que se llama odiar al político. Porque el político te obliga a restricciones, porque además el político te obliga a ser políticamente correcto en cuanto al lenguaje, en cuanto al modo de hablar, en cuanto a ser muy tolerante con las distintas diversidades. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado a la izquierda? Si usted antes habló del lapsus, me lo permito. Es superyoica. Está vigilando. No serás homófobo, no serás tal cosa. Y el LGTBI, bueno, yo asumo porque formo parte de eso. Acabo de publicar un libro sobre esto. Bueno, ellos es como decir... ¿Qué es lo primero que gritó la Meloni en Italia? Yo soy una donna, soy una mujer. Como si se volviera a mostrar que toda la conquista
todo el aparato simbólico del progresismo es una horma horrible y que la gente en realidad vive en el presente, no piensa en el futuro, no piensa en el pasado, y el discurso que mejor genera las condiciones para la supervivencia del presente es lateralmente, porque no digo que esté en el centro de todo la ultraderecha, pero viene creciendo. Ahora, Jorge, y entre otras cosas, perdón, por Sí. algo que responde usted, porque no hemos podido hacer medidas estructurales de verdad desde hace décadas. Desde hace décadas que lo único que logra la izquierda, desde que se volvió democrática, porque no puede ser otra cosa de democrática, no va a disparar contra Google o tirarle tiros a Amazon. Tiene que ser necesariamente democrática, pero la democracia resulta que está intervenida. Así que desde que es democrática, la izquierda lo único que discute es mejorar la distribución. No deja una impronta en la estructura. El peronismo mismo, más allá de sus críticos de izquierda, fue una revolución, porque afectó a la infraestructura del país, transformó relaciones sociales en este país de manera definitiva. Hay un antes y después. Por trotskista que sea alguien, no puede negar que hay un antes y después de la Constitución del 49. Ahora, nosotros después no tuvimos experiencias políticas de antes y después. Tuvimos grandes momentos, como fue el momento histórico de Néstor, Cristina, Lula. Pero eso no fue de reformas estructurales. Pero no por una mala voluntad de ellos. No porque no había condiciones, porque la gran reforma estructural era mejorar las condiciones de vida de la población y que pudieran comprarse el auto o la casa. Esto no deja verdaderamente una sedimentación ideológica importante. Se mejora la vida. Ni siquiera sabemos si se agradece. Hay muchos que con un ejercicio de memoria agradecen al que te mejoró la vida. Sí. Pero no necesariamente la gente agradece eso. El problema es que en cambio en los otros sistemas que nosotros fueron inspiradores, para que se agradecieran se empezó a generar un sistema de burocracia y terror temible. No te olvides de agradecer que gracias a nosotros el socialismo, gracias a nosotros... A ver, Jorge, tiranos un centro. Nos estás matando, de verdad te lo digo. Tiranos un centro. No, el centro es que podamos hablar de todo esto. Gracias a ustedes. A ver, si la gestión entonces no alcanza o no es suficiente, ¿cómo haces para recuperar la confianza en los proyectos y no tener que sufrir un evento tan disruptivo que haga barajar y dar de nuevo? Bueno, no, yo pienso que, es decir, tengo gente que conozco de izquierda que cree que es mejor que gane la derecha. Es terrible eso. ¿Por qué? Y porque está ya la gente media tarada también. Es decir, todo el mundo ya se ha desconectado. Yo creo que el proyecto... Porque piensan que no conviene seguir con el simulacro de que somos nacionales y populares cuando en realidad no lo somos. Y que se pudra todo. Y que se pudra todo. Ese argumento ya... yo creo que una articulación entre los sectores del trabajo, el feminismo, los movimientos sociales, pero tiene que ser una articulación muy sólida, y resulta que también otro efecto que se da es la disgregación, como hemos visto en todo este tiempo, ¿no? Yo nunca no participé del albertismo ni fui posibilista, era metodológico el problema, era hasta qué punto teníamos espacio frente a algo que habría que haber caracterizado, según mi juicio, de ultraderecha como de entrada, porque reúnen todo el canon de la ultraderecha, el macrismo. Es decir, la gente, ultraderecha no es la identidad política clásica histórica. Lo que ha pasado con el intento de magnicidio reúne todas las condiciones de un golpe militar contemporáneo. Se lo niega, se lo trata mediáticamente como se lo trata, se hace esta operación de la justicia que ustedes describían recién, donde es un grupo de locos. ¿Y cuántas de esas han hecho desde la pandemia hasta ahora? Siguen exactamente la agenda de la ultraderecha, pero no nos comportamos como si hubiera una ultraderecha enfrente, porque a la vez formamos parte de este sistema simbólico donde uno quiere hacer valer su posición, su criterio. Pero perdón, Sí. ¿Milei no viene a ser la ultraderecha de Macri? Yo lo leería de una manera más reticular. Milei es el que la expresa de manera más desinhibida, pero forma parte de un sistema de ultraderecha que comprende tanto a Macri como a Larreta, como a todos los demás. ¿Larreta inclusive? Sí. Porque, a ver, ¿qué es lo que los define? El odio,
al kirchnerismo. O sea, en la definición final de todo está... El otro día va Milei a España. Está el líder de España, Abascal. Era un despropósito desde el punto de vista, si uno quiere ser coherente. El líder de España, Abascal, le hizo ahí mismo, al lado de Milei, un homenaje a José Antonio Primo de Rivera. Un tipo que en realidad quería sindicalizar todo. Y su proyecto se llamaba Nacional Sindicalismo. Y soñaba con un Estado sindical. Esto con Milei. A continuación habló Milei. Claro. Que empezó a hablar del surderío, los españoles preguntaron qué es el surderío y por supuesto dijo que había que terminar con todo el Estado. A la par que, quiere decir que esa coherencia interna está rota, que en realidad lo que los define en común es que odian a los progres, odian, el peronismo ahora pasó a ser por fin, ya no es más fascista en Europa, ahora pasó a ser otra variante más del populismo progre, y bueno, eso tienen en común, tienen en común eso. Y son muy distintos después, claro, que el otro dijo, mientras le estoy haciendo el homenaje a Primo de Rivera, el loco este está en contra del Estado. Pero Abascal también está en contra del Estado, porque en el fondo sus proyectos es quitarle los impuestos a los ricos, y son aliados de los ricos. ¿Flor? Sí, consultarle, Jorge, vos decías, bueno, te tuteé y después te dije consultarle, así que fue todo parte de la misma pregunta. Te puedo tutear, listo. Vos decías que por ahí el Frente de Todos tenía una oportunidad el año que viene. Ahora, mi duda es, ¿cómo esos candidatos, ya sea una fórmula Cristina Massa, la que sea, puede diferenciarse si forma parte hoy del gobierno? Digo, el electorado va a decir, vos ya sos parte de esto, ¿cómo podés diferenciarte ahí? Bueno, yo pienso ahí que aunque sean efectos laterales, si no se resuelve con un gesto de autoridad simbólica la investigación sobre el magnicidio, chao. Me parece que tenemos muy poco que hacer. Llegar a una elección con esta ambivalencia y con este terreno de indeterminación en una cosa de esta gravedad. Después, hay que hacer un trabajo muy serio sobre cómo las diferencias internas nuestras del Frente de Todos fueron diferencias serias, importantes, no solo gestos críticos. Porque criticar por criticar, porque el fetiche de la crítica te deja en una buena posición moral, ya no es muy conveniente. Porque la crítica hay que medirla por las consecuencias reales que trae aparejada como un proyecto transformador. Pero vos lo que pasó este fin de semana, y en un rato vamos a meternos con eso con Nico, ¿crees que se siguió con ese tono de crítica o que se bajó un cambio? No creo que haya seguido el tono de crítica ni que se haya bajado, porque creo que se ha iniciado algo este fin de semana que me parece importante. ¿Qué cosa? Y me parece, es un poco especulativo lo que voy a decir, pero a ver, yo siempre he pensado que la candidata tendría que haber sido ella. Cristina. Sí. Y he pensado que evidentemente ahora sí ya no están las condiciones para que eso sea de nuevo delegable. Sí. Entonces pienso que tal vez después de lo sucedido haya posibilidades de que o bien ella asuma la candidatura o haya una jugada política que casi te diera la impresión de que la está asumiendo ella también. Pero ¿Vos entonces, sentiste que nació algo este fin de semana? Sí. ¿Y que ese algo es ir madurando la candidatura de Cristina? O un equivalente, ¿viste como cuando se estudia la metáfora? Sí. Es decir, no podés hacer equivaler a vaso con destornillador. Para que algo sea la metáfora de vaso tiene que haber una relación en la significación de cada uno de los términos que los junte. Bueno, un equivalente metafórico de Cristina. Dale, Sí, traducímelo. ¿Qué es? ¿Un destornillador como candidato, no? No, un destornillador ya se probó que no. No, tiene que ser alguien que diga, esta mujer o este hombre están en el lugar de Cristina. Alguien con el mismo apellido, por ejemplo. Eso ya no sería una metáfora, porque sería demasiado... Sería vaso. Una metonimia. Eso Sería ya vaso. sería efectivamente una metonimia, como dice el amigo Pablo, sería madre e hijo. No, una metáfora sería un gran representante del kirchnerismo que tenga verdaderamente una gran construcción política en el mismo y que además tenga la virtud de aproximar a otros sectores. Hace un rato dijiste Lo mencionó que Lula Alquim era más a Cristina. No, lo mencionó Máximo Kirchner en la entrevista con el Destape, Guado de Pedro. Nico,
tenemos pie para hacer tu columna, no todo es lo que parece. Meto el bombazo y me vamos por otro lado. sí, Está bien, sí. perfecto, vale. Buenísimo. La próxima vez te tiro una pared. El fin de semana se reabrió la guerra de cúpulas en el Frente de Todos. Lo escuchamos, creo que algo vieron en la edición de Desiguales de ayer. ¿Por qué decimos que hay algo de fondo detrás de lo que se está discutiendo? Gran parte de lo que está discutiendo es lo que decía Jorge recién. Creo que todos conocemos la metáfora de pegarle al chancho para que salte el dueño. Ahí tenía que tirar una, Acá tenía se que tirar terminó una el fin de la Argentina metáfora. Este es el fin de la metáfora porque están pegando al dueño directamente. Lo que está buscando tanto Cristina como Máximo Kirchner, cada uno a su manera, que quedó muy claro el fin de semana que son distintas, por lo menos hasta ahora son distintas, es que el presidente Alberto Fernández enfrente una situación que no quiere enfrentar, que es sentarse mano a mano a discutir con Cristina qué es lo que se va a hacer el año que viene. Lo que le están pidiendo de forma subterránea, de formas oficiales, de escenarios, de donde sea, incluso, y no solo Cristina, y no solo Máximo Kirchner, lo dijo Sergio Massa también, cuando le preguntaron al presidente, y le preguntaron cómo tenía que resolver las PASO, dijo, bueno, el presidente es el presidente de la Nación y es el presidente del PJ Nacional. Él tiene que convocar una mesa y nosotros tenemos que unificar una posición. No puede haber 60 personas diciendo en 40 medios distintos qué piensa que tendría que hacerse con las PASO. Tenemos que tener una posición única. Eso es lo que están pidiendo al presidente Alberto Fernández. Ahora, ¿cuál es el problema con esa posibilidad de un encuentro y una reunión? ¿Cuál es el temor, a mi entender, entendible? Que es que en esa mesa le digan, Alberto, o sea, la misma persona que le dijo a Alberto, vos vas a ser el candidato, le digo a Alberto, vos no vas a ser el candidato. Y que ahí se llegue a una instancia definitiva. Hoy, en uno de mis tantos pluriempleos, ponía el ejemplo de cuando sabés que estás al borde de separarte y tu pareja te dice, tenemos que hablar, y vos no querés tener la conversación, porque vos no te querés separar. Entonces, ¿sí, qué hago? No tengo la conversación, así no me separo. Entonces consigo el objetivo, que es no separarme. Si yo lo que quiero es no separarme. Entonces no tenés nunca la conversación. Un poco ese es el punto. Igual hay cosas que sí están empezando a dañar. La discusión de si Cristina y Alberto hablan ya está reinstalada de nuevo. Esto estábamos, si nos mudamos al 2 de julio, que fue el discurso de Cristina el día de la renuncia de Martín Guzmán, que ahí se recuperó un diálogo que se había roto el 17 de noviembre del año pasado, y ahí estábamos todo el día. Yo me sentaba acá y decía, hablan o no hablan, hablan o no hablan. Bueno, esa situación se reinstaló, y lo que está empezando también a hacer un poco de daño en ese vínculo, al menos desde la óptica del kirchnerismo, es que mientras Cristina se sienta y dice lo que cree, de la manera que cree, le duele a quien le duela, y Máximo Kirchner se sienta en un escritorio o en un escenario y dice lo que piensa, lo que sienten del otro lado es que del gobierno le responden con dos maneras, o con algunos voceros en on, o la gran parte del off the record. La histórica discusión del off the record. Uno de los que habló en on fue Aníbal Fernández, hoy en una declaración radial, y decía esto. Yo siempre entendí que no tiene que haber paso. El presidente ha hecho todos los esfuerzos que tenía que hacer y con resultados positivos que están a la vista. Hace mucho tiempo que lo vengo sosteniendo, la necesidad de que el presidente sea el que represente en su reelección al movimiento nacional peronista, en este caso frente a todos y con todos los partidos que están. Quieren hacer las cosas como realmente correspondería y no agotar a cualquiera de los candidatos en una paso, perfecto. Dejen al presidente que vaya a la elección y listo. No lo interrumpan, no estorben. Hoy en el fin de semana hubo una versión de que esta instancia, esta espera que Alberto Fernández convoca al diálogo, tenía un deadline que era el 17 de noviembre. Lo contamos acá, el acto que va a encabezar Cristina en el Estadio Único de La Plata, cuyos afiches hoy ya se conocieron. A mí lo que me dicen es que no hay deadline establecido. Nadie le dice a Alberto Fernández como tenés hasta tal día para juntarte, pero sí que están esperando que o afronte un mano a mano con Cristina o reúna una mesa de referentes donde estén representados los distintos espacios para tener esta conversación y empezar a avanzar en definiciones que hasta ahora no están. ¿Coincidís, Jorge, la mirada? Sí, no, es una muy interesante lectura. Lo que pasa es que yo personalmente ahí sí se nota un poco que estoy afuera. A mí me parece que discutir la candidatura, todo eso es apasionante, pero lo que de fondo habría que establecer es qué proyecto en el año 23, para el año 23, tiene el kirchnerismo. ¿Qué tipo de proyecto es el que, además de las personas
que lo vayan a encarnar, en donde pienso que efectivamente la delegación de ella va a estar limitada. Ahora sí va a tener que o bien estar ella o bien nombrar a alguien que esté... Pero ¿qué va a hacer el kirchnerismo? ¿Qué proyecto? Es decir, aquella vez era ganarle a Macri, pero ahora hay que salvar al país. No es solo... Aquella vez ni siquiera se planteó el fondo, la deuda con el fondo, era ganarle a Macri. Pero ahora ya no. Ahora es una cuestión de base. Ahora es un proyecto de decir, ¿esto existe todavía? Y si existe, ¿puede verdaderamente ser operativo? Si existe, ¿qué, perdón? El Movimiento Nacional y Popular. ¿Pues si está en duda su existencia? Sí, claro, sí, evidentemente puede ser una minoría intensa. Un grave error en todas partes ha sido otorgarle consistencia y existencia a cosas que parecía que existían. Muchas cosas uno cree que tienen una inercia tan grande que uno las imagina como aún operativas, interviniendo, y después descubre que no es tal. ¿Lula leyó eso y por eso fue una alianza tan amplia? Sí, yo creo que sí. Lula ya por empezar siempre fue un hombre de los grandes estados. En España el Grupo Prisa le organizó un seminario que no lo hubiera organizado a ninguno de los otros de Latinoamérica. Siempre, cuando Obama lo conoció, le dijo, "This is my guy", este es mi tipo. O sea, vamos a ver, Obama siempre perteneció a otro mundo, no al mismo de Evo, de Correa, de Néstor y Cristina. Pero sí al de Lula. ¿Eh? Pero sí al de Lula, digamos. Sí. Perdón, me equivoqué, dije Obama. Lula perteneció a otro mundo y vuelve a ese mundo. Y ahora, ¿qué lo sostuvo de la locura de adentro? Biden y la Unión Europea. Biden, claro, de Estados Unidos rápidamente diciendo elecciones limpias, justas. El sector que no quiere de nuevo el manicomio, porque está en el mundo ese problema, si va a haber manicomio o no. Claro. Los alemanes, por ejemplo, ¿qué ven? Que Italia se ha vuelto una obra de teatro rocambolesca, que eso es una pérdida general de prestigio mundial y que no puede ser, y que Inglaterra es como un país de cuarta categoría, donde verdaderamente todo lo que ellos le adjudicaban a los países que ellos denominaban bananeros. ¿Les pasó a ellos? Les pasó a ellos, ahora son países que no tienen ninguna credibilidad. ¿Nico? ¿Sabes, Jorge, que hoy hablaba con un dirigente juvenil obscenamente joven, 20 años tenía, y tiene. Y ¿Cuánto? ¿20 años? 20 años. Y yo hacía el cálculo que yo tenía su edad cuando explotó el 2001 en la Argentina. Y ahí teníamos muy claro que el que se había puesto de sombrero a la Argentina era la derecha. Ahora la situación para esos jóvenes, para quienes hoy tienen 20 años, yo ya estoy a punto de cumplir 42, es un enfoque distinto, porque lo que están viendo es que un gobierno nacional y popular no está logrando enderezarlo, incluso empeorando un poco la situación. ¿De qué manera? Y con el riesgo de la ultraderecha comiéndole la cabeza a esos jóvenes. ¿De qué manera se puede enamorar a ese sector? Porque un movimiento nacional y popular sin jóvenes es medio un rengo. Un excelente ejemplo. Hay muchísimos jóvenes que no tienen la menor idea de cómo se generó la deuda, ni qué es lo que está pasando, ni cuáles son los proyectos. Por eso decía antes, en relación a las elecciones, que, bueno, está bien, es apasionante, por supuesto, y yo no me puedo sustraer esa pasión del candidato. Pero ¿qué proyecto va a ser el kirchnerismo? ¿Qué tipo de proyecto es en el siglo XXI? Algo que viene de una gran corriente histórica, transformadora, pero que cómo llega al Estado y cómo va a integrar además no solo a su minoría intensa, sino a los sectores necesarios para ganar una elección. Bueno, si escuchás a Cristina el fin de semana, es el mismo proyecto de 2003-2015, pero con un mundo completamente distinto, lo cual es extraño. Yo la entiendo, está tan perseguida por todas estas barbaridades que hace la justicia. A ver, claro, el problema ahí es que han logrado ellos hacer... Está tan mortificada, es tan la barbarie, 8 causas en el mismo día, invención ahora de un montón de causas, que hay un momento en donde ella reivindica todo el tiempo su historia, que es lo que sabe que es en el lugar en donde es inalcanzable. La historia va a estar a favor de ella. En la historia ganó ella, no la Corte Suprema ni Clarín, ni todos los energúmenos que hablan. Pero ¿cuál es el problema ahí?
que es una operación que tal vez Lula debe haber tenido que trabajar. En la historia has ganado, pero ahora te toca, no la historia que reivindicamos y amamos todos. Ahora te toca un diseño para este momento. Y ahí sí es donde veo que de acá al 23 hay que poner un horizonte, establecer una lógica política novedosa, porque no podemos decir, por ejemplo, me encantó cuando ella dijo que vuelva la alegría, pero la alegría de los años buenos que hubo, eso va a ser complicado, va a haber que hacer un tránsito, que necesita un proyecto sólido, ¿no? Tenemos que cerrar, lamentablemente, ya son y 54, Bolo, hoy el programa. A las 12 cumplo años, Jorge, tengo un par de deseos para pedir. Felicidades. No sé si se van a cumplir, me siento medio Miss Universo cuando dice la paz del mundo, ¿viste? Como esas cosas, pero lo voy a intentar, algo es algo, para no perder el optimismo. Qué bárbaro, qué suerte que seas tan joven y estés en este programa. No soy tan joven, cumplo 33. La mía. No tengo los 20. ¿Vos te das una idea? A mí cuando la gente me dice, no te das una idea de, por ejemplo, las cosas que ocurren entre los 50 y 60 años. Bueno. Yo me imaginaba que entre los 50... A Caruso tenés que contarle eso, que está más cerca de los 50. Bueno. Mira, y después ya exagero definitivamente. Uno diría, no, entre los 60 y los 70 no. Ah, no, entre los 60 y los 70 hay un baile. Hermoso. Hay algo en la vida verdaderamente, si uno lo pesca por el lado bueno, muy generoso. En la tanda me interesa que nos cuente un poco más. Jorge, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Como Tanda, siempre. ya venimos. Bueno, ¿nos tenemos que ir? Sí. ¿O hay tiempo para algo? 2 y minutos medio, para tenemos 2 minutos para Flor entonces. Dale, Flor. Bueno, brindamos porque voy a hablar del dólar Malbec. ¡Upa! A Llega. ver, se vienen tipo de cambios nuevos. Nace este dólar Malbec y tenemos una hermosísima placa para que vean y que quede bien en claro qué es lo que se... Está muy bien hecha. Creo que- Es brava, pero está bien Y hecha. el dólar que van haciendo, ¿no? Como el Sí. sol. Y después de esta placa creo que no hace falta que diga nada porque se entiende, ¿no? Bueno, lo cierto es que hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, lanzó un plan para economías regionales. Le pusimos dólar Malbec a modo de chiste, pero lo cierto es que uno de los puntos para las economías regionales que planteó el ministro es, si entran al acuerdo de precios, recordemos, se trae economías regionales, tenés vitivinícola, vino, arroceros, arroz y tantas otras, si entran al acuerdo de precios, les voy a dar un dólar diferencial. Esa es una de las medidas de este plan de economías regionales que lanzó hoy Massa y por eso decimos que se podría venir este dólar, pero por eso es como una zanahoria de te doy esto, este dólar diferencial, como fue el dólar soja, a cambio de que entres en un acuerdo de precios que el gobierno quiere lanzar en diciembre. Dar ese dólar significa que pueden, cuando exporten, esa cantidad de pesos le van a pagar por dólar Le van a pagar más exportación, pesos, digamos. Claro, en verdad hay varias cosas ahí sobre la mesa. Podría ser o darles un dólar diferencial, por ejemplo, el dólar oficial hoy si una empresa exporta es de 150 pesos, casi 160. Sí. Podrían decirle, te doy un dólar de 200 pesos, por ejemplo, un dólar más atractivo, o podrían decirle, te saco las retenciones, por ejemplo, el sector del vino tiene retenciones, o te mejoro lo que se llama, les dan cuando exportan, después les devuelven una parte. Pueden ser distintas cosas que en la práctica signifiquen un dólar diferencial. Detrás de esto, dos cositas para mencionar, está medidas para cuidar reservas, es decir, querer aumentar las exportaciones de lo que sea para aumentar reservas, medidas, lo que decíamos, para avanzar en un acuerdo de precios. Y lo último, preguntaba hoy en Economía, ¿es esto un guiño al agro, un sector que no se lleva muy bien con este gobierno? Y me decían, así es, digamos, Mirá es un vos. guiño de Sergio Massa, que vino con el dólar soja, ahora medidas para economías regionales, hubo medidas para el trigo por la sequía. Hay ahí un querer acercarse a un sector que al gobierno le es esquivo. Una propuesta tengo, dólar sueldo. Dólar sueldo no está Dólar nada mal. Otro pedido para la velita de hoy. No está Otro nada pedido mal. para la velita de hoy. Será hasta mañana, a las Que pase 9 de bien la después de noche. las 12 ustedes. Muchas gracias.